Hello, ¿cómo estamos? Bienvenidos a nuestro mensaje semanal, a nuestra reflexión como comunidad CAO, Club de Amigos Online, por si eres nuevo y llegas por acá. Y el día de hoy, bueno, la noche de hoy, porque estoy grabando para variar de noche, vamos a tocar un tema que quizás para las chicas que reciben mi Debo Diario no les va a ser un poquito ajeno, pero en este espacio se va a sentir un poquito diferente porque va a ser hablado, medio conversado, aunque tú no estás aquí al lado mío, pero bueno, tú me entiendes, ya sabes cómo funciona este tema, o por lo menos conmigo. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las pérdidas. Nadie está preparado para las pérdidas y no es algo como que uno está predispuesto o uno algo que uno planea una pérdida, porque ni siquiera una ruptura amorosa, tú, bueno, no, yo empiezo con esta persona y al año termino. O sea, ni siquiera porque lo planees, o sea, es algo con el cual nosotros no venimos en el chip de instrucciones como que hay si actualización me pongo modo pérdida, listo, ya resuelto, no. Entonces vamos a estar ahondando un poquito acerca de este tema, porque como nadie está preparado, por mucho que lea, por mucho que sienta tener todo cubierto, no se está preparado, no se está listo y nadie quiere perder algo. Nadie quiere perder un ser querido, nadie quiere perder el trabajo, nadie quiere romper con alguien que ama, o sea, nadie quiere perder un hijo, nadie quiere perder a nada, nada importante para su vida, ni siquiera el hecho de decir que tienes que soltar algo, que tienes que dejar perder algo, o sea, a veces hasta cuando algo se vence en tu nevera, tú piensas, ay no, pero es que esto todavía no, mira, o sea, es que hasta quieres guardar de todo en la nevera y tú dices, eso no te lo vas a comer, hasta perder eso que se te quedó, no te gusta, no lo quieres. Y muchas veces pensamos o sentimos de una forma inexplicable que estamos solos en medio de esos procesos, como si Dios se olvidara y como si Dios no lo contemplara. Lo cierto es que si bien nosotros no venimos con ese chip, la Biblia se convierte en esa herramienta que nos ayuda a transitarlo. Y sé que suena un poquito cliché, pero es que eso se trata, hermano. Si usted es cristiano, pues ¿qué más va a usar? Pues la Biblia. Puede leer lo que usted le dé la gana, pero si no lee la Biblia estamos complicados. Entonces la Biblia en este caso tampoco va a ser una excepción. Pero la Biblia data muchas, o sea, registra demasiadas pérdidas. Y en el día de hoy, bueno, en la noche de hoy, en el momento que estés viendo esto, pues lo vamos a desarrollar un poquito. Así que reitero, nadie nace con un manual de instrucciones o con un chip modo pérdida. Nadie viene con eso instalado, con ese software, con esa automatización, con esa actualización, nada, ningún modelo viene incluido con ese chip. Y mira que en un caso, hace un tiempo, tuve la oportunidad de leer acerca de que una persona que experimenta una ruptura amorosa puede llegar a experimentar un dolor tan fuerte que es similar a que el corazón literalmente se estuviera rajando de forma física. Es decir, que si tú has experimentado en tu vida tusa o una pared tusa, sabrás que el dolor es algo impresionante. Y con esto quiero arrancar porque obviamente el mensaje simplemente se llama pérdidas. Y antes de ahondar en los pasajes de la Biblia que te especifican acerca, pues no es que te especifican aquí fulano de tal perdió esto, no. Pero si tú lo lees desde esta perspectiva, te darás cuenta y puedes tener como que cobrará un poco de sentido con respecto a este tema. Pero antes quiero como situarte quizás en alguna pérdida que hayas pasado, que estés transitando o que te has resistido por temor. Entonces, ¿por qué? Porque aquí hago un spoiler. No todas las pérdidas son malas, no todas las pérdidas causan un dolor así modo tusa, pero hay pérdidas que sí son necesarias para que nosotros podamos avanzar y crecer en ese camino.
que Dios ha trazado para nosotros. Así que bueno, como ya ustedes saben, a mí me gusta apuntar y no quiero que se me escape nada. Así que voy a estar acá, voy a tener los versículos bíblicos y pues obviamente mi bosquejo. Y en la honestidad y transparencia ante todo. Entonces, como les decía, las pérdidas las podemos ver a través de diferentes áreas de nuestra vida. Número uno, la podemos ver a través de la muerte de un familiar. Y aquí quiero que hacer como un énfasis que muchas veces cuando esa persona se va, casi siempre utilizamos otros nombres. O sea, no que le ponemos seudónimos o apodos, pero se fue, ya no está, Dios se la llevó. Y a veces el no decir que esa persona murió es como si prácticamente atesoráramos, quisiéramos resguardar algo de esa pérdida. Aclaro que no es algo malo, pero sí muchas veces nosotros evitamos mencionar las cosas tal cual son, como si eso aminorara el efecto, como si eso no, si yo no menciono que fue que murió, o que fue que lo mataron, o que fue que se suicidó, o que fue que ¿sí me entiendes? O sea, como que no mencionamos ese punto, y espero que de pronto acá no sea censurado este mensaje por estas palabras. eh, Muchas veces nosotros no enfrentamos de forma correcta esa pérdida, pero como te digo, o sea, se pierde un familiar, se pierde un hijo, se pierde un hermano, o sea, se pierde por alguien que uno no controla la vida. Uno, de parte de Dios, lo único que puede hacer es administrarla, cuidarse, cuido el templo, me alimento mejor, me ejercito, o sea, lo que le haga bien a mi cuerpo, pero hay muchas cosas que son inexplicables. O sea, inexplicables es lo que uno normalmente, como hijo de Dios, llama, no, esa es la soberanía de Dios, pero no podemos controlar eso. Otra pérdida es cuando se da por separación. Puede ser una separación porque ese familiar se fue lejos, esa persona migró a otro país, entonces se separaron, entonces el vínculo quizás se rompe y a veces se rompe de tal manera que literal queda inexistente. Y eso aplica no solo para familia, para amigos, gente que tú amas, gente que para ti ha sido importante, y quizás cuando simplemente se rompe ese vínculo, pues ya no pasa nada. Otra área es en la parte emocional, ¿cierto? En esa parte amorosa, emocional amorosa, porque creo que las pérdidas tienen ese tinte emocional. Pero el punto aquí es que en esta parte amorosa vemos que muchas veces esa parte, ese casi algo, ese intento fallido, ese noviazgo que pudo ser, pero no, o que ese noviazgo que no finalizó en matrimonio y tú querías, un matrimonio que quizás por X o Y motivo experimentó un divorcio, en fin, o sea, hay tantas cosas que pueden pasar y que, por ejemplo, en esta área amorosa no nos damos cuenta y comprometemos nuestro valor por no perder eso que es necesario perder. A veces atesoras tanto, incluso hasta una amistad, pero por no perder, pierdes tu valor, pierdes tu dignidad, pierdes el respeto, o sea, te olvidas hasta de quién tú eres, es decir, pierdes hasta tu identidad. Y esto no es solamente algo que ocurra con personas que no conozcan del Señor, como quizás tú la conoces, pasa también en el mismo entorno en el que tú te desarrollas y quieres crecer espiritualmente, en esa misma comunidad, en esa misma congregación. A veces, hoy precisamente hablaba con mi esposo y le decía, a veces nosotros nos convertimos en personas tan ciegas dentro del redil que no nos damos cuenta que lo mismo que ocurre en el mundo que se llama, en las personas fuera del medio cristiano, del mundo cristiano, del pueblo de Dios, es lo mismo que hace el pueblo de Dios. Muchas veces nos cegamos tanto que nos negamos a ver que hay corrupción, nos negamos a ver que hay gente que miente, que hay gente que manipula, que hay gente que da zancadas para que el otro, o sea,
Y a veces como que, ay, no, pero es que somos personas en restauración, claro, es que esa es la diferencia a la final. Una persona que busca de Dios en comunidad, que se une, que se alía con otras personas con su mismo enfoque de crecer, de conocer de Dios, de avanzar, de vivir en el propósito que Dios tiene para nosotros, es maravilloso. La diferencia entre las personas que no lo hacen es que por lo menos en el mejor de los casos uno dice, bueno, Señor, reconozco que me equivoqué, reconozco que la embarré, Señor, me arrepiento de mi pecado y Señor, vamos para adelante, ayúdame, límpiame de mi maldad, Señor, purifícame y límpiame con mi hisopo. ¿Cierto? Esa es la diferencia. Pero muchas veces esa diferencia no se nota. Y no se nota no porque esté en el proceso y esté muy enlodado. Simplemente es que el corazón está tan comprometido y tan corroído que simplemente a veces como pueblo de Dios, ay no, pero lo tapamos, confundiendo con tapar la desnudez, porque eso no se puede ver, no. Y a veces no nos damos cuenta que aún congregacionalmente hablando en términos generales, no nos juntamos con personas realmente de valor en el Señor. Y no me refiero a gente famosa o no me refiero a gente conocida, porque como dice una frase muy popular dentro del medio evangélico, es ¿de qué me sirve ser famoso ante los hombres si no soy famoso en el cielo? En fin, esto lo digo porque muchas veces todo lo asociamos a que tengo un amigo que no conoce de Dios, tengo un amigo que va a misa, tengo un amigo que se reúne en otra cosa, en fin. Y esa es la relación que hay que romper y cortar porque me aleja de Dios. Un ejemplo. Pero a veces no cortas las relaciones con tu amigo cristiano que también te hace mal porque vive una doble vida, porque aunque tú le digas y le instruyas, oye, te motivo, no quiere, entonces tú te das cuenta que te está llevando a ese hueco y no tú llevándolo a la luz. Porque aquí también se ve, o sea, hay muchos casos, pero si esto, mira, esto lo estoy mencionando, estoy segura, porque si tú lo estás viendo, quizás te está llegando. Es más, quiero que sepas algo. Como les digo, las chicas, les repito, las chicas que recibieron el Devodiario esta semana que pasó, van a encontrar símiles, pero esto no estaba en mi Devodiario, esto estaba preparado, listo en el corazón de Dios para quien estuviera viendo este mensaje ahora. Ahora, hay otros casos, como por ejemplo en el caso del trabajo. Muchas veces pierdes un trabajo porque te fueron, o sea, te despidieron, ¿cierto? O muchas veces simplemente lo perdiste porque obedeciste una instrucción de Dios. Yo en su momento tuve que tomar esa decisión, si obedecía o no. Y quizás ese trabajo es tu estabilidad emocional muchas veces, a veces es tu estabilidad financiera, es una puerta a ayudar a otras personas, en fin. Entonces, el trabajo es el trabajo de tus sueños. Amas lo que haces y quizás al tener que renunciar o que te echen, muchas veces como un perro, tú dices, hey, me duele y es real. O sea, es que uno hace luto y tusa por todo. O sea, no solamente por un noviazgo fallido, un noviazgo con anillo en mano o que no llegó al altar, pero tú querías. No le da tusa hasta, en serio, perder un mejor amigo o creer que era tu mejor amigo y no era tu amigo nada. Pero lo mejor en medio de todo esto es que nosotros podamos entender que hay un propósito mayor. Y eso lo vamos a ver una vez empezamos a leer la palabra. También, aparte del trabajo, vemos que hay pérdidas, por ejemplo, en el tema de la salud. Y miren, a veces a veces se recibe un diagnóstico y no se sabe abordar. Uno obviamente lo rechaza,
lo reprende muchas veces y se niega a aceptarlo. Pero a veces pierdes, por ejemplo, pierdes el sueño porque otras cosas en tu cuerpo están mal. Pierdes vitaminas, pierdes minerales, o sea, pierdes muchas cosas a veces con tu salud, te deteriora, pierdes masa muscular, pierdes el apetito, pero quizás tú dirás, ay, sí, pierde el apetito, pero me estoy refiriendo a temas cuando tu diagnóstico, o sea, perdiste la salud porque, hey, tienes el colesterol alto, los triglicéridos, tienes hipertensión y no te cuidas, no haces lo que te corresponde, o sea, pierdes el estado de salud óptima que tú tenías y hoy ya no lo tienes. O si nos vamos, quizás tiene un diagnóstico aún de una gravedad mayor. Perdiste salud. Pero al mismo tiempo, aún en la salud hay pérdidas buenas cuando pierdes de peso porque estás en obesidad. Es diferente. Y asimismo hay otras pérdidas buenas cuando pierdes el miedo, pierdes el temor, saltas en fe, saltas en obediencia, hablas acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida, hablas acerca de lo que tú has visto en tu familia, hablas de muchas cosas porque perdiste el temor y has ganado de nuevo. Y como te decía al principio, las pérdidas no son ajenas a Dios. La Biblia registra muchas y las que yo te voy a mencionar, estoy segura que no son todas las que están en la Biblia. Estoy segura que no, pero sé que estas historias quizás también las vas a conocer. Pero de pronto, al mencionártelo en este contexto, te vas a dar la oportunidad de verlo de una forma diferente. Génesis 3, Génesis 3 del 23 al 24, habla acerca de Adán y Eva. Y voy a leerlo. Y dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué pasó aquí? Esto fue la consecuencia de la desobediencia, fue la consecuencia del pecado de Adán y Eva. ¿Y qué fue lo que perdió Adán y Eva? Perdieron el paraíso. Paraíso que fue restituido por Jesús y por el cual nosotros hoy podemos tener acceso. Pero en su momento Adán y Eva perdieron el paraíso, lo tenían absolutamente todo. Pero empezaron a vivir distinto. ¿Por causa de qué? Perdieron el paraíso. Ahora, si nos ponemos así románticos y profundos, ¿cuál ha sido ese paraíso que has perdido? Por causa, vamos a ponernos dramáticos, por causa de tu pecado. ¿Cuál ha sido el paraíso que has perdido por causa de tu pecado? Pero Adán y Eva perdieron. Era en su vida, era su casa, o sea, perdieron. O sea, ellos quedaron en la calle prácticamente. Pero aún estando en la calle, Dios les provió vestidos y aún les dio tierra, pero fuera del paraíso, fuera de la comunidad, fuera de ese acceso directo que tenían con el Padre, que tenían con el Creador. Vemos ahora, seguido de eso, vemos el caso de Caín y Abel, unos hermanos, ¿cierto? Que sabemos quizás, o sea, yo asumo porque creo que ustedes son unas personas elocuentes, unas personas que leen mucho la Biblia y son historias muy famosas. El tema del paraíso de Adán y Eva y el tema de Caín y Abel. Y aquí viene el caso de, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo,
¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esto lo vemos en Génesis 4 del 8 al 10. Y yo creo que no hay que ahondar mucho, pero aquí Caín perdió a su hermano, aunque él haya sido el instrumento con el cual perdió el hermano. Ahora, eso no se queda ahí. O sea, con todo y que él fue el propiciador de que Abel, con Diosito, aunque él fue el propiciador, él después no se sintió bien. Independientemente de lo que tenía en su corazón, después no se sintió bien. Y él quería también irse con papá Dios. Pero ¿qué pasó? Que como castigo, Dios le puso una señal en la frente para que nadie pudiera hacer con él lo que él hizo con Abel. O sea, la pérdida de su hermano sí hubo algo que pasó en su vida también, o sea, hizo mella, independientemente que él haya propiciado esto. 3. La historia de la Torre de Babel es maravillosa porque es increíble cómo un pueblo se le ocurre, hey, vamos a construir para llegar al cielo. Y estar tan convencido, lleno de fe, vitalidad y esforzarse para que eso pasara. Y que la única manera para que eso no ocurriera fue que Dios confundió sus lenguas. Y por ende, ¿qué hubo pérdida aquí? La pérdida de un proyecto, porque ellos, o sea, están haciendo severo proyecto, llegar al cielo. Y 2, la comunicación, porque obviamente al haberse confundido las lenguas ya no podían estar en unidad, por ende ya no se podía continuar con el proyecto. Entonces mira cómo se engrana absolutamente todo. Y vamos a leer en Génesis, estamos muy Génesis, después falta otro de Génesis y nos vamos a otros libros. Pero está Génesis del 7, Génesis 11 del 7 al 8 y dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Seguimos en el cuarto que también es Génesis, Génesis 29, ya más avanzadito, Génesis 29, 25, 28, y se trata de Jacob y Lea, el famoso Jacob. Y dice, venida la mañana, he aquí que era Lea y Jacob, dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Hizo Jacob así y cumplió la semana aquella, y él le dio su hija Raquel por mujer. Aquí les estoy leyendo 2 versículos para no leerlo como tan completa la historia, pero la historia data de que Jacob le trabaja por 7 años a Labán por Raquel, pero Raquel era la hija menor y en ese tiempo quien debía entregarse era la hija mayor. Cuando llega la noche de bodas, etcétera, etcétera, es que Jacob al amanecer se da cuenta que no era Raquel, sino que era Lea. Pero la que él amaba era Raquel. Que le tocó pues otros 7 años servir para que le entregaran a Raquel. Entonces aquí que podemos ver que se perdió, pues se perdió tiempo. Jacob perdió tiempo. Quizás, no sé si en algún momento de tu vida viste esta historia de esta manera. No solamente una historia de amor porque él amaba a Raquel o por la promesa que fue a través de Lea. No, es perder tiempo. Perder tiempo. Entonces, él perdió tiempo por causa de un engaño. Ahí recordemos que él todavía estaba cargando el lastre de lo que había sucedido. Pues, ustedes saben, la primogenitura, etcétera, etcétera. Y ahora pasamos a otro libro, en el punto número 5, y vamos a ver la historia de Ruth y Noemí. Mira, cuando
estaba leyendo desde esta perspectiva de la pérdida, me doy cuenta de la otra cara de la moneda, una moneda triple, por decirlo así, no sé, no existen monedas de tres caras, pero en la historia de Ruth y Noemí yo vi tres pérdidas. Número uno, la pérdida del esposo. Número dos, la pérdida de un hijo. Y número tres, la pérdida de la tierra. O sea, se perdió el esposo, se perdió al hijo y se perdió una tierra, se perdió el hogar. Y vemos en Ruth 1, del 16 al 17, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esto fue después de que pues pasara todo lo que pasó con Ruth y con Noemi. Esta historia es interesante. Si no ha leído el libro de Ruth, yo le invito a que lo haga. Tampoco es tan largo, así que sería cool. Pero ellas tuvieron una pérdida triple. O sea, no. Recuerden que en esa época la mujer era casi inservible, o sea, el hombre hacía todo, el hombre trabajaba, mejor dicho, velaba por su familia de una manera muy distinta quizás a lo que hoy nosotros lo podemos ver como sociedad. La mujer prácticamente era medio inservible y no tenía valor, sino solo para procrear, sobre todo en esa cultura. Sigamos, número 6, Sansón y Dalila. Dice Jueces 16 16 del 19 al 20, ella entonces hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirle, pues su fuerza se apartó de él y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esta historia, Sansón y Dalila, independientemente de todo lo que pasó con Sansón y Dalila, que los papás no estaban de acuerdo, etcétera, etcétera, vemos que Sansón perdió fuerza, perdió su vista y perdió la dignidad. Perdió eso. Eso que hacía parte de su propósito, más no perdió el propósito, porque con todo y eso, cuando usted también termina de leer la vida de Sansón, usted se da cuenta que cuando ya prácticamente nadie daba por él, Jehová estuvo con él y pudo vencer. Pero en esta parte, por causa de una relación tóxica, indebida, incorrecta, que no, que rechazó, que se rechazó a terminar, que no quiso dejar, que no quiso abandonar, que terminó sucumbiendo en Dalila, fue que perdió su fuerza, su dignidad y su vista. O sea, perdió también salud. No fue algo solo emocional. No fue algo simplemente como un don que Dios le dio para cumplir su propósito. Perdió también salud. Vemos el punto 7, Betsabé y David, donde pierden un hijo. Y esta pérdida de un hijo es tremenda porque muchas veces uno dice, no, el que pierde los papás es huérfano, el que pierde a su pareja es viudo, etcétera, pero quien pierde un hijo no tiene nombre. No hay nombre para quien pierde un hijo. No hay una etiqueta. Y fíjense, dice 2 de Samuel 12, 18, 24. Al séptimo día murió el niño. Entonces David consoló a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó por nombre Salomón, al cual amó Jehová. Ellos perdieron a su hijo, pero Dios después
los bendijo con otro hijo. Y aquí uno puede decir que la pérdida de ese hijo también fue causa de pecado. Y si vemos a través de algunas historias que he mencionado, hay un trasfondo de pecado, de desobediencia. Porque es que el pecado a la final es errar al blanco. Pero ¿a cuál blanco debes apuntar? ¿Te has preguntado a cuál blanco tú realmente debes apuntar en tu vida? Porque yo creo que a estas alturas, quien conoce los mandamientos de la ley de Dios y cómo se reduce en uno, sabe qué es bueno y qué es malo. Porque dentro de nosotros Dios ha puesto también esa conciencia. Pero tú pecas cuando sabes hacer lo bueno y no lo haces. Y por causa de eso también pasan cosas no gratas. Pero no puedes echarle la culpa a que todo lo que pasa malo en tu vida es por causa de un pecado. Algunas cosas sí como consecuencia. Pero también muchas cosas que deberían pasar por misericordia y por amor, que el amor que Dios nos tiene, también no pasan muchas otras. Y vemos aquí que con todo y lo que hizo David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que hizo cosas no gratas ante él, pero un hombre que se arrepintió, un hombre que procuró arrepentirse, cambiar su forma, un hombre que no fue el mejor padre, un hombre mejor dicho, a ese man la embarró mucho. Cumplió su rol de rey, aunque falló como hombre más de una vez. Con todo y eso Dios no lo desechó, porque vio su corazón y en su corazón se agradó. Y esto lo digo porque muchas veces nosotros, obvio, nos sentimos, o sea, le echamos toda la culpa al pecado, le echamos toda la culpa al diablo, le echamos, mejor dicho, pero no somos responsables de lo que hacemos. Seguimos con el caso número 8, que es Zacarías y Elizabeth. Lucas capítulo 1, versos 7 y 13. Dice, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ellos son los papás del famoso Juan el Bautista. Elizabeth, prima de María. ¿Qué perdieron ellos ahí aunque ganaron un hijo? Pues resulta que Zacarías perdió su voz. Zacarías perdió su voz y ellos, antes de recibir esa noticia, habían perdido la esperanza de ser padres. Pero ¿por qué perdió Zacarías la voz? Por incredulidad. Dice la historia que prácticamente, sarcásticamente, él se rió y eso fue tomado como que, no me crees. O sea, te estoy haciendo en mi traducción, ¿no? En mi interpretación. Y le fue arrebatado su voz. Entonces también fue afectado su salud, pero también emotivamente ellos habían perdido la esperanza de ser papás por su edad, porque eran estériles médicamente, etcétera, etcétera. Vemos otra historia que es una de mis parábolas favoritas, por no decir la favorita, y vemos en el punto 9 el amo y el siervo. ¿Y cuál amo y cuál siervo? El de la parábola de los talentos, que dice Mateo 25, 28, 29. Recuerden que ustedes pueden tomar estos versículos y pues leer el pasaje completo. Yo solo estoy leyendo unos versículos particulares para que usted pues, se ubique en la historia. Y dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces, ¿qué fue lo que perdió este amo y este siervo? Pues yo te voy a decir algo. Este amo y este siervo, este amo perdió dinero, pero el siervo perdió su trabajo. Fue una pérdida doble.
Pero ¿cuál fue la consecuencia más feíta? Pues la del siervo. ¿Por qué? Porque fue un siervo inútil. Entonces aquí viene una pregunta que tengo acá registrada, que la compartí con mi comunidad de Debo Diario, y es: ¿cuántas personas pierden cosas por no usar sus talentos? ¿Será que tú estás perdiendo cosas? Y ponle a ese cosas oportunidades, ponle a ese cosas personas que realmente son valiosas para tu vida, simplemente por no usar tus talentos. Y esto sigue con algo adicional que muchas veces yo te lo hablo desde mí y abro mi corazón. Yo he sido o fui una persona de las personas que decía, lo que es para lo que es pa' perro no se lo come gato, porque si se lo come gato, lo vomita. Pero luego de ver las cosas, de darme la oportunidad con esta perspectiva, uno se da cuenta que realmente eh, si a ti se te ha asignado una labor y tú no la haces, pues esa labor se irá hecha por otro. Tu propósito, pues tú vivirás tu propósito porque tienes que, en el mejor de los casos, vivirlo. Pero si Dios ha diseñado y preparado asignaciones para ti y tú no lo haces, pues créeme que sí se lo dará otro. Porque ese dicho que dice que lo que es para perro no se lo come gato, pues he visto a perros comer comida de gato y no vomitarla. Entonces muchas veces nos quedamos en lo lindo, en lo cool. Tú eres irreemplazable, irrepetible en tu propósito. Pero si no vives y no vives y cumples y procuras vivir en el propósito que Dios te dio, pues ajá, simplemente no pasará. Pero hay asignaciones que se han sido entregadas, que han sido confiadas y tú no las haces porque no, porque me da miedo, porque no estoy preparada, porque etcétera, y aún así Dios te da oportunidad y espera. Hay asignaciones que no van a dar espera, y si tú no usas los talentos que Dios te dio para ejercer esa asignación en cualquier área de tu vida, en cualquier esfera o plataforma que Él haya dispuesto para ti, pues otro lo va a hacer. Olvídate, porque no hay tiempo para perder el tiempo. Dios te espera, pero cuando necesitas algo por su propósito y por el bien mayor, pues simplemente usará a quien esté dispuesto. Y si tú no estás disponible, pues lo siento. Él no va a esperarte la vida entera a que a ti te dé la gana o te rasque la barriga de que ahora sí es el momento. Es mejor y es tiempo de cambiar la oración. Señor, perdóname y ayúdame a poder vivir en ese propósito, a poder recibir esa asignación y cumplirla de la mejor manera, Señor. No sé cómo hacerlo, pero tú me guiarás en la forma correcta, porque yo quiero agradarte, quiero servirte y quiero hacer tu voluntad, porque si no es tu voluntad, no me sirve. Es tiempo de cambiar la oración y por supuesto la historia más famosa, la que más nos gusta, eso espero, y es la de Jesús. María perdió a Jesús, entre comillas, porque sabemos que Jesús murió y resucitó al tercer día, pero eso era por propósito. Era una pérdida, fue pues una pérdida por causa de un propósito mayor. Y dice Juan 19, del 25 al 27, pero estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo quien le amaba, a quien estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Prácticamente en este pasaje te están reafirmando como que mira, yo ya no voy a estar, pero aquí está tu hijo. Aquí está tu hijo. Perdió a su hijo por una causa mayor, aún que él resucitó y él vive. Él vive. Y como te he dicho en otras oportunidades en este tiempo de mensaje, Él no está ajeno a tu dolor, Él no es ajeno a tu pérdida,
Él no es ajeno a tu sufrimiento. Él tiene conocimiento pleno de lo que te está aconteciendo. Y está presente y te ha dado herramientas para que tú puedas transitarla. Pero aunque te sientas sola, Él no lo está. Y aunque suene cliché, Él no lo está. Pero mi invitación final, para que te des cuenta, solo que te des cuenta que no es ajeno, que la Biblia lo registra, aunque haya muchos más casos, es que tú entiendas que cuando el dolor es transitado desde la gratitud, realmente cobra sentido. Y tú entiendes ese famoso propósito mayor del cual realmente yo menciono mucho en cada uno de los espacios. Así que yo sé que hay muchos casos, pero lo que importa aquí es que tu caso no está descuidado. Tu caso tiene valor. Tu caso está presente para Dios. Así que recuerda, te lo vuelvo y te lo repito, el dolor cuando es transitado con gratitud cobra sentido. Y sé que tú tienes un propósito que todavía está esperando para vivirse. Quizás estás dándole largas al asunto, pero no seas como ese siervo inútil. No seas como ese siervo inútil. Dios está esperando que vivas tu propósito, pero no va a estar esperando que tú te sientas lista y preparada para cumplir la asignación que te fue entregada. Porque sí, Él capacita, porque eso también es otra frase muy cliché. Dios el que llama capacita, pero tenemos que estar dispuestos para ser obedientes y cumplir con lo que Él demanda de nosotros. Así que un fuerte abrazo, espero que haya sido de mucha bendición y edificación este mensaje. Se les quiere, se les ama y nos vemos la próxima semana. In the name of Jesus. Amén. Bye. Chau.